Vamos a abrir nuestras Biblias allá en el libro de Hechos, capítulo número 16. Y siempre en cada mensaje se vale tomar notas y se vale repasar en la semana esas notas. Si alguien se ha perdido alguna predicación, puede checar nuestro canal de YouTube. Me busca como Pastor Mauricio Ávila Jiménez. Y todas las predicaciones que tenemos los miércoles de Hechos, los domingos que hemos estado hablando de encuentros con Dios, usted las va a encontrar ahí en el YouTube. Tuve que ponerme en el YouTube porque algunos de ustedes puro YouTube, entonces dice la palabra del Señor: después de haberles azotado, ¿cuánto, hermanos? Muchos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, y esto me encanta, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Eso es interesante, hermanos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero. ¿Quién despertó? El carcelero. El carcelero despertó. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, y ahí está el mensaje en esta mañana: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándoles les dijo: señores, una pregunta que se hace mucha gente, que tiene iglesia, que tiene religión, pero no tiene una relación con Jesús. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y de ahí pudiéramos sacar un mensaje. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y de ahí está otro mensaje, porque muchos piensan que al recibir a Cristo automáticamente todos en mi casa ya son salvados. Eso no es así. Quiere decir que tú comienzas creyendo en el Señor, creciendo en el Señor, perseverando en el Señor, y va a llegar el momento en el que Dios va a empezar a trabajar con todos los que viven en tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hemos estado viendo que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, le entrega su vida a Jesús, Jesús entra en su vida, el siguiente paso es el bautismo en agua. Y dice, y llevándolos a su casa les puso la mesa. Y cuando habla de eso, habla de una cena, hermanos. Yo no sé si fueron taquitos al pastor, o de machito, o de carnitas, pero algo les puso en la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pero a medianoche, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar en esa parte. Dice la palabra del Señor que Pablo y Silas estaban, ¿dónde, hermanos? Hablen de todos. ¿Dónde estaban? En la cárcel. No estaban en el Holiday Inn Diamante, no estaban en un hotel de lujo, estaban en la cárcel. No estaban en una condición muy cómoda. Y quiero que fije su atención en la actitud que tiene Pablo y Silas. No están reprochándole al Señor, no están enojados con el Señor, no están decepcionados del Señor, no están amargados con el Señor. De hecho, ellos están cantándole al Señor. Dice, cantaban himnos a Dios. Y uno pudiera decir, bueno, que estaban locos, porque estaban pasándola mal.
los habían azotado, estaban lastimados, pero sin embargo tienen un gozo del Señor, porque estar en Jesucristo trae gozo a nuestras vidas. Y algo que quiero que note es lo siguiente, dice que y los presos los oían. Los presos los oían. Déjeme decirle algo de gran importancia. Cuando usted y yo estemos en pruebas, porque vamos a estar en pruebas, porque tarde o temprano vamos a pasar un momento incómodo, un momento en el desierto, tal vez vamos a pasar abandono, tal vez vamos a pasar escasez, tal vez vamos a pasar muchas pruebas, porque la palabra del Señor dice que es necesario que a través de muchas pruebas entremos en el reino de los cielos. Mientras estemos vivos y caminando en esta tierra, vamos a pasar por circunstancias difíciles. Yo sé que eso no le anima a usted y no me anima mucho a mí. Sin embargo, es necesario. Ahora, es muy importante nuestra actitud en medio de los momentos difíciles, porque todo lo que hacemos, decimos, pensamos o expresamos, hay alguien de afuera que está oyendo y viendo lo que nosotros hacemos en medio de nuestra prueba. Por eso es que si nosotros nos quejamos de nuestra prueba con los inconversos, van a decir los inconversos: no, que eres cristiano, ¿dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu bendición? Tú que tanto hablas de Cristo, ahí está chille. Tú que tanto hablas de Cristo, mira cómo te quejas. Hermanos, así hay gente que nada más está viendo en el momento que no respondemos correctamente. Cuando no respondemos correctamente, hay gente que nos va a decir: entonces, ¿a qué vas? A la iglesia. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Amén. ¿Qué hubiera pasado con Pablo y Silas si en vez de cantar himnos se hubieran quejado? Ahí se hubieran quedado. Ahí se hubieran quedado encarcelados y probablemente hasta muertos. Hermanos, muchas veces nuestra actitud determina la prontitud con la que el Señor va a sacarnos del conflicto. Por eso cuando viene un conflicto: Señor, alabado sea tu nombre, gracias, Señor. Y hoy estábamos cantando ese coro tan hermoso: quiero expresar mi gratitud. Porque cuando hay tiempo de prueba, tiempo de enfermedad, yo tengo que aprenderle a dar gracias a Dios, alabanza a Dios en medio de esos momentos. Eso es actitud. Yo no sé si usted alguna vez ha conocido gente con actitud, que puede ser que le esté yendo mal y siempre tienen una sonrisa en su cara. Yo siempre que veo al hermano Gaudencio, últimamente no lo he visto, pero el hermano Gaudencio es el joven de la eterna sonrisa. Le reto a que lo vea un día serio. Siempre se está riendo, por lo menos así. Yo le dije el otro día que va a modelar colgate, basta colgate. Siempre tenemos que tener gozo en nuestro corazón. Ahora, Dios ya tenía un plan para sacar a Pablo y a Silas. Dios ya tenía, ¿qué, hermanos? Un plan. No los iba a dejar ahí. Así como Dios ya echó a andar el plan para sacarte de ese conflicto. Dice que los que confían en el Señor no serán avergonzados. Tú créele al Señor, aunque esté bien fea la situación, aunque esté muy grande la prueba. Créele al Señor, porque Él ya echó a andar un plan para sacarnos de ese conflicto. Amén. Hace unos meses atrás, recuerdo bien que nuestro hermano Amador compartía con nosotros una necesidad. Tenía muchos pagos que hacer y no había forma. La cosa estaba floja ahí en la tintorería. Ya estaba considerando vender estupefacientes. No. Pero estaba mala cosa y de repente le llega un dinero, le llegó una buena lana, él ni esperaba. Y el Señor le sacó de esos conflictos. Y hermanos, Dios lo puede hacer con nosotros también. Amén. Sabes que yo sé que es cuando nos piden la casa. Y cuando nos piden la casa, uno se angustia, se preocupa, nos tronamos los dedos. Pero sabes que Dios ya tiene una casa. Ya hasta mejor. Son mejores vecinos. Dios tiene algo preparado para nosotros. Dios manda de una manera poderosa ayuda para Pablo y Silas, que estaban en medio de la cárcel. Dice que mandó un terremoto, hermanos. Porque la manera en la que Dios se mueve en nuestras vidas es poderosa. Si hubiera habido en ese momento alarma
mientras ellos están en la cárcel hubiera sonado alarma sísmica, alarma sísmica. Bueno, no estaba así, ojalá que nadie salga de los vecinos. Pero ahí estaba Pablo y tiembla, hermanos, y acuérdense que los habían asegurado de las manos y los pies. Y cuando viene el terremoto sacude la cárcel y se abren todas las puertas, porque cuando Dios se manifiesta, todas las puertas que habían estado cerradas por muchos años comienzan a abrir. Lo que tenía atadas nuestras manos, nuestra vida, nuestros pies, para movernos, para alabar, para adorar, es quitado de nuestras manos. Y las puertas se abren. Ahora, esto tenía un gozo tremendo, una bendición tremenda para Pablo y Silas y todos los presos. Libertad, liberación. Pero había un hombre que no le iba a pasar bien si ellos escapaban. Y esto era el carcelero. En aquellos días, hermanos, los centuriones romanos encargados de la vida o de la seguridad en las prisiones tenían la regla, el ejército militarmente hablando, si un preso se les escapaba, ellos pagaban con su vida. Qué cosa tan tremenda, ¿eh? Ellos iban a pagar con su propia vida. Entonces, al haber un terremoto y que se sacude todo, hermanos, ¿qué es lo que pensó el carcelero? Todos. Ahora, a veces antes de asesinarlos, si usted ha leído un poco la historia del ejército romano, ellos eran crueles y especialistas en tortura. Porque de aquí a que había investigaciones si había sido un accidente, o había un cohecho, o había una complicidad, lo iban a torturar, no nada más lo iban a matar. La muerte que le esperaba era una muerte terrible, pero antes de llegar a esa muerte iba a pasar por una serie de torturas como ejemplo a otros. Por eso es que cuando él se da cuenta que todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se cayeron, miren lo que dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a, ¿qué, hermanos? Y se iba a matar, pensando que los presos habrían huido. Iba a tomar su propia vida. ¿Por qué iba a tomar su propia vida? Porque él pensó lo peor. Y la primera cosa que le vino a su pensamiento fue el suicidio. Ahora quiero que analicemos un momento. Algunos de nosotros actuamos y vivimos como vivimos y actuamos como actuamos porque desafortunadamente siempre pensamos lo peor. Siempre somos tan pesimistas, siempre somos tan negativos, siempre tenemos una manera de quejarnos, de ver las cosas negativas de alguna manera. Mira, este hombre pensó lo peor, todos escaparon, y al pensar lo peor, él se iba a quitar la vida. ¿Cuántas veces tú y yo pensamos lo peor de la situación? O pensamos lo peor de las personas, o lo peor. Mire, vamos al doctor y apenas nos sentimos un poquito mal y ya estamos pensando, ay, y me voy a morir. Hay gente que es así. Todavía ni le sacan sangre, todavía ni lo analizan y ya usted se está viendo en un hospital muriendo desahuciado. Pensamos lo peor. Estamos en un pleito legal y pensamos, voy a estar en la cárcel. Apenas va el pleito, apenas llegó la demanda y tú ya te ves en la cárcel. Ya hasta te ves posando con tu número. Nuestros hijos salen a la calle y pensamos lo peor. Les van a quitar los ojos, los riñones. ¡Ay, Señor! Se van a robar a mi hijo, que es el más guapo, y nada más tú lo ves guapo. La gente cuando lo ve hasta huye para que no te vea. Pero no es cierto que pensamos lo peor. A veces está mensajeando a alguien en el celular y los celotes nos mueven a pensar lo peor. ¿Quién sabe con quién se va a estar mensajeando? Feliz. Oiga, nos reímos de esto, pero pasa.
Y cuando nosotros vamos pensando lo peor, siempre vamos a actuar de la peor manera. Porque los pensamientos están conectados con las acciones. Este carcelero pensó lo peor y al pensar lo peor se va a asesinar. Ahora, lo que el carcelero no sabía, y es lo que quiero que tú te enfoques en esta noche, es que aunque él tenía una expectativa terrible de muerte, realmente esa noche iba a ser la mejor noche de su vida. Ese evento iba a tener un antes y un después. Ese evento iba a cambiar su vida y alterar su eternidad. Porque esa noche el carcelero iba a conocer a Jesús. Esa noche su vida cristiana iba a comenzar. Esa noche él mismo iba a empezar a obedecer al Señor. Por eso, queridos hermanos, yo le animo a que no pienses que esa situación es la peor de tu vida, sino que esta situación que estás enfrentando, que tú estás pensando lo peor, con fe puede ser el mejor momento de tu vida. Pero se necesita fe. Porque algunos están pensando lo peor, y la palabra del Señor dice que lo que el impío teme, eso debe. Me voy a enfermar, me voy a enfermar, yo sé que me voy a enfermar, y si te enfermas. Me van a correr, y si te corrieron. Quiero que vea la exhortación de Pablo. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. Y esta noche, por los siguientes minutos, no les digo cuántos, pero no voy a tardar, quiero hablarle de esta frase: no te hagas ningún mal. Quiero comenzar con esta declaración porque ya me tardé mucho en la introducción. Pero la mayoría del mal en nuestras vidas, la mayoría del mal que estamos enfrentando en este presente, lo provocamos nosotros mismos. La mayoría de los malos momentos en tu vida no los va a causar otra persona, los vas a causar tú mismo. La mayoría de derrotas que vas a obtener en tu vida no van a venir de los ataques de alguien más, van a ser por tu misma causa. ¿Sabes quién es tu peor enemigo? Tu peor enemigo no es el diablo. Tu peor enemigo no es el pecado ni el mundo. Tu peor enemigo no es tu hermano en Cristo, aunque a veces parece que actúa como él, pero no. Tu peor enemigo no es tu suegra, aunque eso pudiéramos ahí como que modificar. Tu peor enemigo no es tu vecino que te aborrece o esa persona, ese familiar que no te quiere. El peor enemigo que tienes eres tú mismo. Yo no sé cuántos alguna vez jugaron, porque qué bonitos eran los juegos de antes. No sé, me tocó jugar burro entamalado, 1-16. Pero había una rueda que hacíamos, no sé si se acuerdan, se pintaba con gis, y decíamos: declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es, y decías quién, escogían un país. Pero algunos aquí decimos: declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es yo mismo. Así estamos, hermanos. Nuestro peor enemigo somos nosotros. La mayoría del mal que nosotros tenemos y enfrentamos es por causa de nosotros mismos. Y quiero hablar del primer mal que nosotros mismos causamos. Número 1, el mal que nosotros mismos nos causamos es el enojo. Miren, no hay nada peor que una persona que no sepa controlar su enojo. Que se enoja por todo. ¿Conoce a alguien así? Se enoja si llueve, se enoja si hay sol, se enoja cuando todo está bien, se enoja cuando todo está mal, se enoja en las buenas y en las malas. Nunca está de buenas. Se enoja porque voló la mosca, se enoja porque no voló la mosca, se enoja por todo y con todos. Las personas que se enojan fácilmente van a ser personas que se van a quedar solas con su soledad. Job 5, versículo 2. Léalo conmigo, por favor. Dice: es cierto que al necio lo mata
la ira, y al codicioso lo consume la envidia. El enojo es una emoción. Dios hizo seres emocionales, pero es una emoción muy común y surge cuando enfrentamos amenazas, insultos o injusticias. Hay muchas maneras de reaccionar a las injusticias de la vida, pero la peor manera que podemos reaccionar ante algo que no me parece, ante alguien que me está maltratando, es enojarme. Yo no sé si alguien ha escuchado esa frase del mundo, pero dicha con sabiduría, que dice: el que se enoja pierde. Gente, hombres y mujeres enojonas, se han visto afectados hasta financieramente por no controlar su enojo y su ira. Mujeres que cuando se enojan empiezan a aventar la licuadora, la plancha, la televisión. ¿Qué te hizo la pobre televisión? Y hay dice la palabra del Señor, yo no sé si usted ha leído del libro de los Proverbios, pero dice que el que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Saben que hay gente que por enojo ha aventado su propio celular? Cuesta una feria un celular. Es una lana. Hay gente que salió de su casa enojado y tomó el carro y por enojo chocó el carro. Gente que ha roto fotos y recuerdos. Están las fotos muchas. Estamos aquí, hermanos. Amén. El enojo es una emoción que forma parte de la naturaleza caída. Y a menudo respondemos de una manera pecaminosa cuando algo no nos parece. Nos enojamos, nos molestamos. Y una respuesta pecaminosa es aferrarse a la ira. Hay gente que todo el tiempo está enojada o enojada. Y hay gente que hasta se justifican a sí mismas y dicen: pues así soy. ¿Y si le parece? Y luego la gente dice: es que es de carácter fuerte. ¿Sabes que el que fácilmente se enoja no es de carácter fuerte, es de carácter débil? Porque los débiles son los que se enojan fácilmente. No es el que... No, señores, eso es debilidad. ¿Y qué pasa cuando nos enojamos? Comienzan a torcerse nuestros pensamientos. Dígame, ¿qué tipo de pensamientos tenemos cuando nos enojamos? Venganza, golpear, maldecir, asesinar, ahorcar, trompear y puras cosas que no vienen del Señor. Dice el hermano Walt, ¿sí o no? Sí. Pensamientos cuando nos enojamos de: yo me voy a ir de la casa y nunca más vas a volver a saber de mí. No nomás no. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Ahora, eso no es del Señor, porque Dios quiere que estemos en paz, en alegría. Otra vez, mire cómo está este hombre y cómo estaba. Él no estaba azotado, él no estaba en la cárcel. Así deberían haberse puesto Pablo y Silas. Sin embargo, Pablo y Silas tienen al Señor. ¿Y cómo estaban? Tranquilos, alegres, cantando. Ellos estaban, no las podían batir porque nomás hacían como que las batían porque tenían cadenas en sus manos, pero movían la cabeza, pues. Y sin embargo, al otro hombre lo consumía la ansiedad, la frustración, el enojo y el suicidio. Hay gente que por enojo, hermanos, hoy están en el penal, en el reclusorio, porque asesinaron a alguien. Hay gente que en un acto de enojo resbaló, tropezó y murió. O hay gente que a propósito se disparó por una decepción amorosa. Quiero decirle una cosa: ningún hombre, ninguna mujer vale la pena para que yo me quite la vida. Por muy guapo que esté, por muy papacito que se vea, por muy guapa y Barbie que esté, ninguna mujer, ningún hombre vale la pena para que yo me quite la vida.
ningún negocio que no me salga y por más pérdida que haya tenido. ¿Sabes que hay gente que cuando vino la devaluación, ¿en qué año fue? En el 94, con el señor licenciado Carlos Elías de Gortari, que me está viendo, un saludo. Estoy diciendo nada malo de usted. Pero es cierto, cuando vino la devaluación en esos años, ¿sabes que hubo gente que tenía muchísimo dinero que se quitó la vida? Entonces, es increíble. Y la gente dice esto, es que él me hizo enojar. ¿Sí les han dicho eso? Cuando la gente que se enoja, es que tú me hiciste enojar. No es que te hizo enojar, te dejaste hacer enojar. Vamos aquí. ¿Viste? Tú te dejaste hacer enojar. Algunos aquí son el Hulk o la She-Hulk. De veras, se le salta la vena y el enojo, y usted debería de grabarse cuando se enoja cómo se transforma. Parece la niña del exorcista. Sí, si pudiéramos pasar el video que tenemos de algunos aquí grabados. No, es cierto. Pero hay gente que grita, que maldice, que reprocha. Tú nada más chécate, cuando hay gente que se enoja y todavía no tiene mucho al Señor en su vida, ¿cuántas maldiciones salen? Y la gente dice, es que me hizo enojar. No, es que tú no tienes control de tu carácter. De todo te enojas, con todos te molestas. Una persona que se enoja de todo y por todo no es madura. Pero ya tiene canas. ¿Y qué? Actúa como un niño, actúa como una niña. Y luego lo peor de todo es que a veces nos hace enojar lo bueno. Mira, hay gente que se enoja con la predicación y ahora no vengo. Lo estoy castigando, pastor. Y como estoy enojado, ahora ni voy a dar mi diezmo. Pero el que se enoja se daña a sí mismo. O sea, ¿usted cree que cuando se enoja y no viene a la iglesia y reprocha y patalea usted cree que mire, usted se va enojado a su casa y yo duermo? Una cosa linda. Voy por mis tacos de suadero, me los como, veo una película. Usted está en su casa enojado con el pastor por lo que predicó. Es que lo dijo por mí. Y el pastor está bien tranquilo en la casa. No vale la pena enojarnos con nadie. Dice la palabra del Señor. Miren, ahí sacamos una selfie de algunos. Lean conmigo Efesios 4:26. Dice, airaos, pero no pequéis. Y yo pudiera ponerle una versión más chilanga a esto: airaos, pero no os manchéis. Bueno, no hay problema con que te enojes. El problema es que algunos se enojan y duran toda la semana enojados. Ahí está el pobre esposo diciéndole, mi vida, ¿qué tienes? Nada, que voy a tener. Oye, ve, no. Ya, cálmate, que no tengo nada. Mejor vamos a avanzar porque andamos a estar palabra profética que el Señor está trayendo a nosotros. ¿Cuántas cosas hemos dicho enojados y después de haber abierto nuestra bocota, hermanos, nos arrepentimos de lo que dijimos? Y qué feo se siente arrepentirse de algo feo que dijimos. A mí me ha pasado muchas veces. Sí, lo sabemos. Dice, ahí están algunas hermanitas, miren ahí, chiquitas pero picosas. En la traducción del lenguaje actual, Proverbios 17:14 dice, si comienzas una pelea, ya no podrás controlarla.
Es como un río desbordado que arrastra, y algunos literal que arrastra todo a su paso. Miren, para pelear se necesitan dos. Jamás he visto una persona cuerda en sus cabales peleando con sí mismo. Solo un loco le pega a la pared. Miren, para pelear se necesitan dos. Hermana, a veces su esposo va a llegar provocándola. Mira, un reguero, floja, mugrosa, nunca haces nada. Y usted empieza a moverse en el piecito. Como que ojos de huevo cocido. Escúcheme bien. Usted guarde la calma y dice: Señor, no me hagas contestarle a este hombre. Porque o te lo llevas o te lo mando. Empiece a orar al Señor: Señor, ay, te encargo a la burra de Balaam, Señor. Ay, te encargo. ¿Y qué pasa cuando te están provocando y no pelean? Hasta el otro se va a sorprender. Se enoja más. O se va a enojar más. Pero la palabra del Señor es fiel. Dice allá en el libro de Eclesiastés: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Un hecho producido por enojo puede marcar nuestra vida, puede marcarnos de por vida. Moisés, un hombre manso, un hombre tierno, un hombre que amaba a Dios, un hombre que había dirigido al Señor, que su único anhelo y sueño era entrar en la tierra prometida. Y la congregación, la iglesia, casa de Dios, en el desierto, no la de aquí, lo puso de mal humor. Se agarraron a golpes, andaban peleándose entre ellos. Y el varón de Dios que se enoja. Y Dios le había dicho: mira, Moisés, tú le vas a hablar a la roca, a la peña, y la peña va a sacar agua, Moisés. Pero lo hicieron enojar porque se estaban quejando de todo y de todos, y que gente necia y que le pega la peña. Y efectivamente salió agua. El problema es que esa peña era un tipo de Cristo Jesús. Entonces usted sabe que los romanos le dieron 40 latigazos, más los golpes que le adelantó Moisés a la peña. Porque literalmente es como si le estuviera golpeando a Jesús. Por eso no entró a la tierra prometida. Un momento de enojo evitó que el pobre Moisés pudiera entrar en la tierra prometida. Vamos aquí, hermanos. Les dije que no me iba a tardar, pero ustedes me entendieron. De niños enojarnos, así están algunos, ¿verdad? Ahora, es increíble, algunos cuando nos toque predicar, hay gente que tú miras a veces. Mire, yo no miro cuando alguien se enoja, pero hay gente que a veces cuando predicamos se enoja. Si los ojos mataran, hermano, ya estuviera lleno de hoyos, ya estuviera balanceado. Número 2, un mal que nosotros mismos nos hacemos es la envidia. Y si yo le preguntara en esta noche: ¿usted es envidioso o envidiosa? Ay, no, pastor, ¿cómo cree? No. De veras, no envidias, no codicias nada de otra persona. Tal es así que te afecta que otra persona tenga más, que al rato tú quieres competir y tener y endeudarte y te estresas y te enojas porque otra persona tiene más que tú y tú quieres competir con esa persona. Dice la palabra del Señor: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume, ¿qué, hermanos? Envidia. ¿Cuál es el problema de la envidia? ¿Por qué enoja a Dios la envidia? Porque la envidia es la prima hermana de la ingratitud. Porque no es agradecida esa persona. Porque se obsesiona con lo que le pertenece a otro y menosprecia lo que Dios le ha dado a él. Carece de amor y no puede gozarse con lo que ya logró, con lo que él tiene. Quiere y necesita lo que otros tienen. Por causa de eso, Caín mató a Abel por envidia. Por causa de la envidia,
David cometió adulterio. ¿Sabe que cuando vio que Betsabé, hermanos, estaba bañando en el terrado? Ese no era común, era una exhibicionista. Andaba bañándose y bailando el meneíto en la terraza. Ahí estaba. Y David la ve y le hace: ella tiene que ser mío. Y envía a preguntar y le dice: mira, David, es para los que hablan inglés, hermanos. David, mira, el problema es que ella es hija de Abiel y es esposa de Urías Eteo. Cuando le dicen que es casada, ¿qué debió de haber hecho David? O sea, bueno. Pero él quiso poseerla y quiso tenerla, a pesar de que sabía que no le pertenecía. ¿Qué es lo que él envidiaba? La mujer de su prójimo. La palabra del Señor dice, amados hermanos, que no, en el Antiguo Testamento, que no envidiemos la mula, porque en aquellos días eran animales, pero eso sería como hoy en día: no envidies el carro o la nave de otra persona, la ropa que otra persona, los tenis que otra persona tiene, los padres que otra persona tiene, la novia que otra persona, que otro hombre tiene, o el novio o el esposo o la esposa de alguien más. Porque tú lo miras guapo a él por tu misma envidia. Dice la palabra del Señor: no estamos contentos con nada. Y la palabra del Señor dice que así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice, hermanos? Estemos contentos con esto. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza por decir la verdad. Dice: no me es lícito hacer lo que quiero, dice, lo que quiero con lo mío. Y Jesús está hablando también, dice: o tienes tú envidia porque yo soy como bueno. La envidia es una codicia desmedida que te llevará a los celos. Celos de tus ojos, celos de tu boca. No, la envidia no te deja disfrutar lo que tienes. Mira, si tú vas allá con mis hermanitos en Cuba, les mando un beso. Ellos tienen unas pantallitas de esas viejitas. Usted tiene una pantallita de estas que dio el gobierno. Ah, no, quieres una más. Y luego ya tienes una pantalla de plasma. Ah, no, quieres una 4K HD que reproduzca esto. Y ¿cuántas personas, hermanos, ahorita están en el buró de crédito por causa de envidiar lo que vieron en casa de otra persona? Es que yo no quiero pantalón porque he visto lo solo, he visto el carro. ¿Cuántas personas están envidiando lo que otro tiene? ¿Qué es que están codiciando la mujer ajena? A lo mejor es peor que la que tienes y tú ni sabes que estás bendecido con la que tienes. Así que deja de quejarte. Además tú la escogiste y ahora te aguantas y arrajaste a su pueblo y no hay devoluciones salidas de alcance. Santiago 4:2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, y combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. El envidioso está destinado a nunca tener lo que anhela. Si tú no eres feliz con lo que tienes ahora, no vas a ser feliz cuando tengas lo que tú querías. Tienes que ser feliz con lo que tienes. La envidia causa enemistad, destruye relaciones familiares o amigos. Dice la palabra del Señor: los patriarcas, movidos ¿por qué? Por envidia vendieron a José. Todo lo que el Josecito pasó, nada más porque sus hermanos eran envidiosos. Oiga, qué feo es que sus hermanos lo envidien a uno. Yo sé lo que se siente. Pero ¿ha visto cómo algunos familiares se enojan porque te va bien? Mire, y a veces nosotros cuando vemos a alguien, uy, seguro de algo.
Seguro algo chueco. ¿Qué te cuesta el trabajo creer que Dios ha bendecido a esa persona? Gózate si a esa persona, no, es que es de dudosa procedencia esa prosperidad. ¿Quién nos puso como policía investigadora de las bendiciones? O el origen de esas bendiciones. ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Estamos aquí, hermanos? Pero bueno, como vi que eso no les gustó, vamos a la envidia. Somos envidiosos de los consuegros, de la vecina, del vecino, de mi hermano, de mi hermana, de otro pastor, de otro ministerio. Pastores que andan envidiando otras iglesias. Mire, yo estoy contento con ustedes, hermanos. Ojalá que ustedes conmigo. Porque si tú no me quieres, me están asesorando. No, pero contentos con lo que somos, contentos con lo que tenemos. Número 3, no te hagas ningún mal. Ya voy a acabar, pero ténganme paciencia. El orgullo es otro mal que nosotros mismos nos hacemos. Así como la ira, así como la envidia, el orgullo es algo que nosotros mismos nos causamos. Dice la palabra del Señor allá en el libro de Levítico, capítulo número 26, en la traducción del lenguaje actual. Dice, si a pesar de eso se niegan a obedecerme, yo los castigaré muy duramente por cada uno de sus pecados, hasta humillarlos por completo. Haré que deje de llover. El alto cielo parecerá de hierro y el suelo que pisas parecerá de cobre. Y eso el Señor se lo está diciendo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era un pueblo orgulloso. El orgullo es igual a la soberbia. El orgullo y la soberbia nos impiden recibir corrección. ¿Cómo reaccionan nuestros hijos cuando les llamamos la atención? A ver, todos los que son papás. ¿Cómo reaccionan nuestros hijos? Especialmente cuando son adolescentes mutantes, jóvenes para arriba. Muy raro. El día que regañes y le llames la atención a tu hijo y te conteste, sí, mami, te va a dar parálisis facial. El Señor viene, hermano, ya prepárate, ya. Porque la reacción natural de todos nuestros hijos cuando les llamamos la atención por su inmadurez es que se enojan, se enchilan, se peinan para atrás. Pero eso traducido al cristianismo, ¿cómo reaccionamos cuando el pastor nos llama la atención? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos llama la atención? ¿Saben por qué no queremos perdonar? No, pastor, no merece que lo perdone. ¿Y quién te dijo que el perdón se da porque se merece? Es que lo que me hizo es imperdonable. Jesús perdonó a los que lo latigaron 40 veces, le arrancaron la espalda, le pusieron una corona de espinas, le golpearon la cabeza, se burlaron de él, le obligaron a llevar una cruz, pusieron clavos en sus manos, en sus pies, pusieron una lanza en su costado y todavía dijo, Padre, perdónalos. Si alguien tenía razón de no perdonar a alguien, era el Señor Jesús. Gente que está destinada a fracasar toda su vida. No porque Dios quiera que fracasen, sino porque nunca reconocen su error. Qué terrible es las personas que siempre ven las fallas de los demás y nunca ven sus propios errores. Y aunque se los estén mostrando, mira, es que tú fuiste, es que tú mira, aquí está. Nunca lo van a reconocer. Santiago 4:6 dice, en realidad, Dios nos trata con mucho amor. Como dice la Biblia, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a quienes, hermanos. ¿Quieres la ayuda de Dios? Empieza a ser humilde. Empieza a sujetarte. Empieza a decir sí.
Decía mi mamá cuando nos regañaba, porque yo debía haber sido a veces abogado, defensor. Dios me dio un talento para hablar y a veces de más. Y siempre que me llamaban la atención yo tenía argumentos. Y a veces me daban más duro por argumentar. Y un día me recuerdo que mi madre me dijo, nomás di sí, mamá, y cállate. Y yo. Cuando alguien nos llame la atención sin motivo o con motivo, sí, hermano, sí, hermano, sí, mamá, sí, papá. Aunque estén equivocados, aunque ni sea cierto. Pero es la manera en la que vemos cuando una persona es humilde. Otra vez, hermanos, Pablo le dice a este hombre, no te hagas ningún mal. Porque el orgulloso no le hace daño a los demás, se hace daño a sí mismo. ¿Y cuántas cosas podríamos hablar acerca de los males que nos hacemos a nosotros mismos? El alcoholismo es un mal a nosotros mismos. La drogadicción es un mal a nosotros mismos. La pornografía, la fornicación, el adulterio, todo ese tipo de cosas son males contra nosotros mismos. Rápidamente un examen para ver si eres o no orgulloso u orgullosa. Número 1, el orgulloso se alaba a sí mismo, ¿verdad? En forma indirecta o directa, ¿verdad? Deja asentado que él es el más inteligente, el más perfecto, el más capaz, el más guapo, la más guapa. Se exalta su propia persona. Si no logra lo que los demás esperan de él, se molesta. Espiritualmente va a intentar alabarse a sí mismo. Dice la palabra del Señor en Proverbios 27:2, no presumas de ti mismo, deja que te alaben ¿quiénes? Los demás. Jamás debemos decir, hermanos, yo soy bien bueno para esto. Deja que los demás lo digan. Deja que los demás te aplaudan, deja que los demás te reconozcan. Característica de un orgulloso, quiere sobresalir. Tal vez sea su principal característica destacarse a fuerza siempre. El orgulloso no soporta pasar desapercibido, odia el anonimato. De una u otra forma quiere verse o hacerse escuchar, quiere destacarse, quiere llamar la atención, está obsesionado con ser reconocido. El problema del orgulloso es que depende de los aplausos ajenos. Dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. La moda, ¿verdad? Bueno, ahorita nos vamos a esto. La moda está muy ligada a la imagen. Una persona orgullosa hace mucho énfasis en su cuidado personal. No está mal peinarse, no está mal vestirse, pero el problema, ¿cuál es el problema? Que si yo me procuro más vestirme por fuera que por dentro. No está mal traer unos tenis nuevos, un peinado nuevo, no está mal oler bonito, al contrario, se lo agradecemos. El problema es que nos importa más nuestro exterior que nuestro interior. El orgullo, ya dijimos que viste de forma extravagante, por su forma de hablar en voz alta, es autosuficiente, da la impresión de que se las sabe todas, todo el tiempo. Nadie le puede enseñar nada porque ya todo lo sabe. Es esa persona que dice, cuando tú apenas vas, yo ya vine 4 o 5 veces. Dice la palabra del Señor. ¿Te has fijado quién se cree muy sabio, más se puede esperar de un necio que de gente así? Muy bien. Pues voy a seguir porque ya tengo que acabar. Ya por el apuntador ya me dijeron, ¿verdad? El pasado
Es algo que nos hace daño a nosotros mismos. El que saca el pasado se hace daño a sí mismo. En la mañana el hermano Rafael, en la lectura de la oración, leía que el Señor ha puesto nuestros pecados lejos de nosotros. Ya empezó a llover, ¿a dónde van? Pero el pasado, hermanos, el pasado es algo que todavía hasta la fecha hay personas que se hacen daño a sí mismas, recordando, recrudeciendo. Es que me dijo, es que me hizo, es que me engañó, es que me humilló, es que si usted viera, y todo el tiempo se están haciendo daños a sí mismos. Una persona que está viviendo constantemente el pasado no va a poder tener un buen presente, ni mucho menos construir un futuro. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora quiero decirle algunas cosas de por qué no es fácil olvidar el pasado. Porque a veces hablamos del pasado y yo sé que algunos piensan, sí, pues como usted no vivió lo que yo viví, por eso dicen que es fácil. Pero a veces es difícil olvidar el pasado por malas decisiones que afectaron nuestro futuro. ¿Sabes que hay quienes por malas decisiones que tomaron, ya sea de estudios familiares, laborales, afectaron su futuro? Reflejando consecuencias de sus malas decisiones, no infelicidad. Una mala decisión a veces va a opacar la felicidad y esa persona toda la vida va lamentándose. Si no hubiera tomado esta decisión, mira, ya es necio que tú digas, no me hubiera casado con él o con ella. Ya llevas 20, 15, 35, ya, supéralo, por favor. Es que si yo no me hubiera casado, es que si yo no me hubiera salido de la escuela, es que si yo me hubiera ido para acá, es que si yo hubiera escogido esto. Y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. A veces no es fácil olvidar el pasado por pecado o errores que cometimos. Y esto, el enemigo se encarga de traer esto, de traer nuestra vida pasada. Cuando estamos tratando de hacer algo bueno, el diablo viene y nos dice, qué bueno vas a hacer si tú hiciste esto y esto y esto. Y nos saca nuestro historial de vida. Y a veces eso es un impedimento para servir al Señor. A veces es difícil olvidar el pasado por algo que hicimos y afectó a otras personas. Ya sea por palabra, por hecho. Situaciones que en inmadurez hicimos en nuestra juventud. A veces es difícil olvidar el pasado por no poder perdonar a alguien que nos hirió con sus palabras. Miren, entre más cercana esté la persona a tu vida y a tu corazón, sus palabras van a ser más dolorosas. Si me lo dice mi padre o mi madre, me hieren. Si me lo dice mi esposa, me hiere. Si me lo dice mi hijo, me hiere más. Alguien de la iglesia me hiere más. Si me está entendiendo, entre más cercano, más duele. Pero yo tengo que aprender a que lo malo que me dicen no debo de guardarlo ni atesorarlo. Algunos venimos cargando un montón de complejos de personas que nos lo dijeron en la niñez y ve cómo sigues aferrado a eso. Algunos no podemos superar el pasado por algún maltrato físico o psicológico, una experiencia traumática, una violación, un asesinato, una golpiza, una humillación pública. O algunos por un fracaso sentimental. Ahora, yo creo que no podemos estar viviendo del pasado. Porque cuando estamos viviendo del pasado, le estamos dando poder legal al enemigo de robarnos la alegría, la paz y la bendición. No dejes que él venga a robarte la paz. El enemigo, hermanos, es especialista en recordarnos, en enumerar todos nuestros fracasos pasados. Y es por ello que quiero darle algunos consejos para poder superar ese pasado y vivir en una felicidad plena con el Señor. Primero, aférrese a la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice, hermanos? Nueva criatura es.
Las cosas viejas, ¿qué pasó, hermanos? Ya pasaron, ya se quedaron atrás. Filipenses 3:3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda, ¿dónde, hermanos? Atrás. Hermano, hermanos, me ayuda con el teclado, por favor. Casi estamos terminando. Vea, el pasado ya quedó atrás. No hay manera de regresar al pasado y componer lo que hicimos. No hay forma. Sin embargo, una cosa podemos hacer: agarrarnos de la palabra, y cuando el enemigo, el diablo, venga a recordarnos esa vida pasada, esa vida sin Cristo, eso que hicimos, eso que herimos, eso que lastimamos, el diablo lo hace para apagar nuestro gozo. Tenemos que agarrarnos de la palabra del Señor. Lo que hice, lo hice antes sin Cristo, y ahora es otra vida. El apóstol Pablo le dice a este hombre desde adentro: no te hagas ningún mal. Porque a veces no es el diablo el que te está lastimando, no son los demonios los que te están haciendo nada. A veces no son las personas. El mal más grande que te está pasando es provocado por ti mismo. Y podemos culpar a otros, y podemos vivir enfrascados en esas terribles condiciones. Esa noche pudo haber sido la noche más terrible para este hombre y para su familia. Sin embargo, esa situación era el inicio de una nueva vida en Cristo Jesús. Escúcheme esto, ya estoy terminando. Esta situación que estás atravesando, esta austeridad, esta adversidad, es el inicio de algo muchísimo mejor en tu vida. No tienes que creer. Quiero invitarla a que cierre sus ojos. Y vamos a orar en esta hora. Vamos a pedirle a nuestro